¿Qué tanto sabemos sobre las plantas exóticas invasoras? ¿Cuánta gente sabe que los clásicos aromos, supuestamente chilenos, en realidad son invasores y dañinos para la flora nativa? ¿Por qué es importante informarnos al respecto y qué cambios podemos generar? El día de hoy tuve la oportunidad de conversar sobre el rol que tiene la concientización frente al problema de las EI con el coordinador del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción, Antonio Laras, y aprender sobre la experiencia que ha tenido el LIB, quien ha sido el principal exponente de esta problemática no solo dentro de la región del Biobío, sino también a nivel nacional. Entonces, buenos días. ¿Cuál cree que es la importancia de que la población en general se informe sobre las plantas invasoras? Hola, bueno, sin duda es sumamente importante primero conocer en nuestro entorno y eso quiere decir conocer cómo está compuesto nuestro lugar donde estamos habitando y darnos cuenta de que no solamente existen especies nativas, sino que también existen especies que no son propias de estos lugares que han evolucionado en el tiempo. Por lo tanto, poder primero identificar cuáles son aquellas especies, como las especies exóticas e invasoras, resulta fundamental, sobre todo si queremos luego avanzar en otros procesos, principalmente en prevención y más tarde control o erradicación. Pero fortalecer la identificación de las especies exóticas e invasoras es sumamente importante para llevar a cabo otro objetivo y finalmente el cuidado de la naturaleza. Y siguiendo con el tema de la concientización, ¿cuál cree usted que es el rol que tienen los estudiantes que se puede hacer sobre la concientización? Además, considerando que tengo entendido que el laboratorio también involucra a estudiantes de la Facultad de Ciencias o parecidos. Como muchas, amenazas que existen en la biodiversidad, las soluciones son siempre complejas y es sumamente importante tener este espíritu y rol de la colaboración. Y en este sentido, involucrar a los distintos actores de la sociedad es sumamente relevante, porque por un lado se generan nuevas discusiones, nuevas ideas y promueve más este sentido más de sinergia para resolver las cosas. Nosotros desde el laboratorio cumplimos un rol o intentamos cumplirlo, pero no puede ser de manera aislada el trabajo. Entonces, involucrar a los estudiantes, y los estudiantes, es importante porque también generan desde ese espacio que ellos tienen sus propias preguntas y actividades y que también se pueden enriquecer de manera bidireccional. Y considerando el tema de los estudiantes, que por ejemplo nosotros tenemos la propuesta de Calberry, que es un sitio web involucrado para concientizar a la población sobre las plantas invasoras en la región del Biobío. ¿Usted qué opina respecto a nuestra propuesta y qué recomendaciones nos podría dar en su experiencia con el laboratorio de invasiones? A diferencia de la divulgación medioambiental en otras temáticas, hablar de especies exóticas e invasoras es un poco más complejo. Se ha presentado desde nuestra experiencia ciertas dificultades. Por ejemplo, desde el momento en cuando tenemos muchos términos, hay hartas terminologías. Uno a veces se acostumbra, pero digamos la persona más común que está fuera de este ambiente podría identificar lo que es una especie endémica, una especie nativa, una especie exótica invasora puede resultar un poco confuso. Entonces eso resulta ser un desafío. Y mantener las ideas claras del proceso que significa. Nuevamente es lo mismo, no se trata de tratar mal a alguna especie, sino que también hablar sobre el comportamiento de las personas. Son finalmente las personas quienes promueven actitudes que no son correctas para el medio ambiente. Entonces, tener plataformas que sean como la página que están desarrollando ayudaría a aumentar mayor la difusión sobre este tema. Y también que salga desde como de sus propias dudas, sus propias iniciativas y cómo ustedes pueden modificar o rediseñar un lenguaje que probablemente puede ser muy técnico a un lenguaje que pueda ser más comprendido por su entorno es importante. Entonces, generar esta página web y que vayan probándola, que vayan jugando y vayan recibiendo opiniones como el feedback es interesante para que ir modificando, porque uno siempre lo hace desde la buena intención y desde el conocimiento, pero desde el otro lugar también hay que ver cómo se está llegando el mensaje, si es que realmente está siendo entendido. Que finalmente también esa es una de las grandes tareas de quizás la divulgación ambiental o científica, es cómo comprobamos la eficacia de nuestro trabajo. Pero solamente eso se hace en la prueba. Es como mostrarlo, enseñarlo, se entiende o no, y que sea como un material de apoyo a lo que quieras comunicar.
pero está bueno. A mí me gusta igual cómo estaba la página en general. Claro, y hablando de eso, ¿cómo cree que se puede involucrar a la gente? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el sitio web, pero también sé que el laboratorio ha hecho charlas, ha llegado a otros lugares. ¿Y cómo se puede llegar a la gente? ¿Cómo podemos hacer que la gente le interese el tema? Hay que comprender desde el inicio de que nosotros estamos hablando sobre una amenaza que da la biodiversidad, y la biodiversidad sustenta nuestra sociedad. Eso hay que fortalecerlo claramente desde el inicio, en donde existe nuestra codependencia con la naturaleza. Entonces, desde plantear ya esa necesidad que existe y esa relación, es un buen puntapié para iniciar una conversación. Más tarde está el tipo de formato en cómo llegamos a la sociedad, o a los diferentes actores de la sociedad más bien. Entonces es importante, cuando existen diferentes tipos de formatos, cuando uno va a los colegios y hace charlas, esa es una manera, pero también existen otras que son actividades mucho más abiertas, en términos de que las personas circulan y se acercan cuando hay este tipo de ferias o están en las plazas. También hay uno que recibe de alguna manera a diferentes personas sin ningún tipo de motivo, a diferencia de un curso que puede ser más focalizado. Entonces es interesante también poder ir adaptando nuestro lenguaje a los diferentes actores cuando vayamos a conversar con ellos. Esa es una manera de acercarnos. De formato hay mucho, y eso también va muy de la mano de la creatividad. Y por otro lado, la manera de involucrar particularmente especies exóticas, invasoras y plantas se puede asociar tanto a promover, digamos, la identificación de las plantas, pero también existen tecnologías que apoyan, por ejemplo, la de ciencia ciudadana. Hay proyectos de ciencia ciudadana como iNaturalist, por dar un ejemplo, en donde las personas registran y georreferencian la planta que están viendo. Entonces también ya existe una comunidad. Entonces, en la medida que también podamos levantar datos, es decir, capturar dónde están ubicadas las plantas en este caso, es una buena iniciativa poder involucrarlo, porque claro, uno puede hacer la actividad de divulgación, podemos comprender la problemática, los conceptos, si se quiere, que son complejos, pero también hay una duda legítima de las personas, es, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo participo? Como ya teniendo la información, ¿qué puedo hacer? Entonces también eso es interesante, dar respuesta a aquellas personas que tienen esas dudas. Y saliendo un poco de la gente, usted como coordinador del laboratorio, ¿cómo ha visto que el Estado se ha involucrado en la problemática de las especies exóticas? Por ejemplo, ¿ha ayudado con la divulgación o con las leyes o algo al respecto? La temática es relativa, si hacemos una comparativa con otro tipo de trabajos medioambientales, un poco más reciente, y la modificación en términos del marco legal que actualmente existe está actualmente en modificación y en movimiento, con la nueva creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. Ya desde recientemente ahora se comienza a hablar propiamente tal de una especie exótica invasora. Hace muy poquito hubo un proceso de consulta ciudadana en donde se trató el tema del reglamento y cómo vamos a calificar las especies exóticas e invasoras, pero digamos que, para responder primero la pregunta, es que desde parte del Estado sí ha existido recientemente una actividad o una motivación en cuanto a tratar el tema. Evidentemente no son múltiples los temas de medio ambiente que atañen al país, este es uno, y depende mucho de los tipos de impacto. Entonces, sí existió organismos del Estado, por ejemplo el SAC, que ha tratado el tema del caso de los bisones. Ya estamos hablando de un mamífero que afecta a comunidades agrícolas y campesinas del sur. Entonces depende mucho del lugar. Pero entonces, digamos que, poniendo del lado positivo, sí ha existido cierta intención y manejo de parte del Estado, y en cuanto a la difusión hay un poco más compleja la idea. Entiendo que hay una página web de parte del Ministerio, pero al parecer no es muy activa en ese término. Bueno, y para terminar, también tengo entendido que, no sé si lo organiza el laboratorio, pero de que está pronto la Semana de las Invasiones o la de las especies. No sé si nos puede dar una invitación a eso, o cómo funciona, cómo va a ser. Sí, bueno, también como nosotros, a ver cómo sería el inicio de esta respuesta. Bueno, la Semana de la Especie Exótica e Invasora es una semana organizada por Naturaleza Intrusa, que es una fundación, pero que primeramente estuvo acá dentro del laboratorio como estudiante. Entonces, cuando era estudiante, con unos compañeros, les propusimos esta idea de hacer divulgación científica sobre especies exóticas e invasoras al laboratorio,
y contando con este apoyo y colaboración creamos más tarde ya lo que terminaría siendo una fundación. Entonces la actividad de la semana sobre la especie exótica e invasora es una actividad colaborativa entre el Laboratorio de Especies Exóticas e Invasoras, de Invasiones Biológicas, Naturaleza Intrusa y el Instituto de Ecología y Biodiversidad. Lo que hacemos es, nuestro objetivo principal es aumentar la sensibilización y la comunicación sobre esta problemática en el país. Y lo que necesitamos es que ojalá pueda tener alcance nacional, porque los impactos que tienen estas especies dependen mucho de la región donde estén ubicadas. Entonces era muy complejo solamente hablar desde Concepción sobre problemas que existen a diferentes puntos del lugar, o sea, del país. Por lo tanto, lo que se propone es que diferentes organizaciones o instituciones puedan sumar actividades a esta semana. Esto quiere decir, pueden hacer desde charlas, desde sendero interpretativo, desde juego, que le acomode a la institución y que esta institución toque el tema de especie exótica e invasora. Hay muchas instituciones que tienen que ver con esta amenaza de manera tangencial o a veces con la misma gestión. Entonces la invitación primero es que si tienen la motivación de hablar sobre especie exótica e invasora, es sumarse a esta semana que ha tenido bastante éxito a lo largo de los años. Ya creo que en esta va a ser la quinta versión. Contamos ya con más de, desde las 4 versiones han sido más de 70 actividades, más de 50 organizaciones y en alrededor de 15 ciudades de Chile. Entonces, bueno, la propuesta es primero que se sumen con una actividad y la segunda es que puedan asistir a las actividades que van a existir a fines de noviembre. Pero ese también creo que se enmarca en el espíritu de además de hablar sobre especie exótica e invasora, de impulsar la colaboración entre las personas y las instituciones. Creo que también ese es sus caminos o puentes que siempre hay que estar fortaleciendo. ¿Sí? Muchísimas gracias por sus respuestas. Todo el equipo de Calverre está muy agradecido por la oportunidad que nos dio el laboratorio y Naturaleza Intrusa, al ser una gran inspiración para nosotros en cuanto a las invasiones biológicas y su divulgación. Así que nos despedimos y los invitamos a seguir revisando el contenido de Calverre.